Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas. Próximamente, el diario de un asesino. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. El policía, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, quisiera relatar mi historia. Solo pido por favor que sea de forma anónima, ya que quiero evitar poner en riesgo la vida de mi familia o la mía. Gracias por su comprensión. Yo era policía judicial, mejor dicho, era un muy buen trabajo, aunque tenía sus riesgos, pero la buena paga lo hacían que valiera la pena. Andando de rondín como a las 1:30 de la mañana, nos piden que vayamos a un domicilio con calidad de urgencia, ya que iríamos a reventar una vivienda que usaban como casa de seguridad. Nosotros usamos el término de reventar al hecho de entrar a la casa señalada usando la fuerza. Cuando llegamos de atrás de nosotros, llegaron varias unidades para el refuerzo. En ese momento que nos disponíamos a entrar, nos comenzaron a disparar. Después de 10 minutos de intercambiar balas, por fin pudimos entrar. No se imaginan la escena tan terrible con la que nos encontramos. Estaba un muchacho de escasos 20 años con graves heridas de bala. Algo que me llamó mucho la atención fue que en su mano derecha traía un dije de la Santa Muerte que apretaba con gran fervor. «Ayúdeme, jefecito», gritaba desesperado. «No es que me estoy muriendo». Traté de salir a pedir ayuda y me dijo mi jefe en turno: «Deja que se muera ese cabrón». Al escuchar eso me quedé perplejo. No entendía cómo le importaba la vida a aquel pobre muchacho. Me acerqué y tomé su mano pidiéndole perdón. En ese momento el joven, con su último aliento, le grita a mi jefe: «Te vas a arrepentir, mi niña se encargará de eso», dijo refiriéndose a la Santa Muerte. En eso sacó su pistola y le dio un tiro en la frente. Desplomándose frente a mí, sentí desmayarme. Fue en ese momento cuando un compañero se acerca para ver cómo estaba y le dije que me saquen del lugar. Estando afuera me derrumbé. No podía creer que no hubiera hecho nada por salvar la vida de aquel joven. Prendí un cigarrillo y me subí a una unidad. Estaba a punto de irme cuando me dice mi jefe que entre por el cuerpo de aquel joven y lo tiré por ahí. Traté de rehusarme, pero fue inútil. Entre mi compañero y yo lo subimos a la camioneta y nos dirigimos hacia una brecha a las afueras de la ciudad. «Ayúdame a bajarlo con cuidado», le dije a mi pareja. «Pero pareja, este ya está bien muerto», me dijo en forma de burla, a lo que yo le contesté molesto que merecía todos nuestros respetos. Lo dejamos ahí como si estuviera dormido y nos fuimos. Esa noche no pude dormir. Soñaba con la santita. La veía parada a mis pies sin decirme nada. Me puse a orar un rato para por lo menos tranquilizarme y pedir por el alma de aquel pobre muchacho. En la mañana que me subí a la camioneta, vi cómo ese dije de plata de la santita estaba colgado en el retrovisor. No se me hizo muy extraño, porque creía que mi compañero se la había encontrado en la camioneta y la había colgado sin darme cuenta. Lo que sí me ocasionaba era un escalofrío horrible el subirme a la unidad. Sentía que alguien me miraba y podía sentir una tenue respiración en mi nuca. Encendí la camioneta y me dirigí al trabajo. Al entrar a la corporación, me gritó uno de mis compañeros: «Tan temprano y ya traes lacra», me dijo riendo. «Vaya que tú no pierdes tiempo», a lo que le contesté que de qué hablaba, que venía solo. A lo que mi compañero se aproxima a mí y algo sorprendido me pregunta que dónde escondía al muchacho que traía atrás. Yo lo invité a que revisara para que se diera cuenta que no estaba nadie. Él solo se limitó a despedirse y darse la media vuelta de inmediato. A partir de ahí, varios amigos y compañeros me aseguraban ver siempre un hombre acompañándome. No importaba si era de día o de noche, él siempre estaba ahí. Después de una semana de aquel incidente, me entero que unas personas que se dedicaban al crimen organizado mataron a la familia del jefe a las afueras de un centro comercial. Le dieron el tiro de gracia a sus hijos y esposa, justo como él lo había hecho con aquel joven. A mí me estaba pareciendo demasiada casualidad, así que decidí ir con una persona que me recomendaron mucho, Juanita, creo que era su nombre. No necesité decirle nada. Cuando llegué, la señora abrió la puerta. Yo aún ni siquiera me había bajado de la camioneta
cuando me dijo: vaya que te has tardado. Mi niña me dijo que vendría, pero nunca pensé que te fueras a tardar tanto. Yo solo me quedaba mirando a la señora y ella sonrió y me dijo: anda, pasa muchacho, y tráeme el regalo que me trajiste. ¿Regalos? Pensé a mis adentros. Yo no traje ningún regalo. Así que ignoré el comentario y bajé de la camioneta para entrar a la humilde casa. Pero al estar adentro, ¿cuál sería mi sorpresa? Que vi algo que me llenó de pavor y quise salir corriendo de aquel lugar. Pero al intentar hacerlo, la señora se cruzó en mi camino impidiéndome el paso. Una cara de terror se dibujaba en mi rostro. Tranquilo, tranquilo, dijo sonriendo. No te va a pasar nada. En medio de la sala está un altar enorme que le brindaba tributo a la santita, y hay un enorme retrato del joven que mi jefe había asesinado días atrás. No lo podía creer. Esto parecía una pesadilla. La señora me pidió que me sentara, me dio un vaso de agua y un pan duro para el susto, y me comienza a platicar que él era su hijo, que ella sabía a lo que se dedicaba, y sabía que tarde que temprano ese sería su final. Lo que realmente le molestaba es cómo lo habían mandado a tirar, como si fuera un perro. Cuando contaba todo esto, se podía ver cómo se llenaban de rabia sus ojos. Yo trataba de explicarle que yo traté de ayudarlo, cuando ella me interrumpió y dijo que lo sabía todo, que le entregara el dije de su hijo y que ella a cambio me daría protección para no acabar como la familia de mi jefe, ya que su hijo así lo había dispuesto cuando la vino a visitar. Yo no podía creer todo lo que estaba escuchando. En ese momento se abre de golpe la puerta y yo esperaba la llegada de alguien, pero nadie entró. La miré preocupado y me dice: no te preocupes, ese fue mi hijo. Ahora sí va a descansar en paz. Lo estuviste paseando toda la semana y ahora que por fin viniste, él se podrá ir. Lo cuento y parece como si hubiera sido ayer. Yo sigo acudiendo con doña Juanita hasta la fecha. Voy a darle sus vueltas cada 15 días para que me dé mis limpias y sus flores a mi niña. Ya gracias a ella nunca me ha pasado nada y es por eso que me hice muy devoto de ella. Me da salud, dinero, protección y amor. Lástima que no puedo decir lo mismo de mi jefe. Él cada día va de mal en peor. Siempre que empieza una relación, se la terminan matando. Él ha tenido varios atentados, incluso hasta una pierna ha perdido. Yo en 2 ocasiones le he preguntado a doña Juanita que cuándo lo va a perdonar, que ella ha sufrido bastante, que le ayude, a lo que ella me responde, llena de coraje: con nada pagará la muerte de mi hijo. Si aún no estás suscrito, agradecería mucho que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Renuncia, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Trabajaba como policía en el estado de Jalisco, pero debido a lo que me sucedió renuncié de inmediato. Quizás crean que soy muy cobarde, pero hasta la fecha sigo sin desprenderme de esto. Hace algunos meses estábamos 3 compañeros y yo de servicio. Nuestra zona era el centro de Jalisco. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando nos hablaron por radio que habían ejecutado a un hombre a las afueras de un conocido centro comercial. Nos dirigimos de inmediato y aún alcanzamos a ver cómo huían del lugar. La orden fue darlos de baja, así que comenzamos la persecución y comenzaron a dispararnos. Contestamos la agresión de igual manera y lamentablemente los dimos de baja. Llegaron de inmediato los servicios pericales a acordonar la zona. A mí y a otro de mis compañeros nos tocó hacer de guardia, ya que temían por la seguridad de los compañeros. Estaban colocando las señalizaciones correspondientes y esperando a que llegara el CEMEFO para el levantamiento de los cuerpos. Estábamos fumándonos un cigarrillo mi compañero y yo para bajar un poco la adrenalina de minutos antes, cuando escuchamos cómo uno de los peritos gritaba desesperado: ¡alto! ¡Deténganlo! ¡Ayúdenme! Volteamos de inmediato cuando vimos que la camioneta se movía y el perito trataba de detenerla, haciendo fuerza con su cuerpo. Corrimos a toda prisa creyendo que el sujeto había quedado con vida,
pero lo más extraño fue que al estar muy cerca la camioneta se detuvo repentinamente. Mi compañero revisó al sujeto para ver si contaba con signos vitales, pero el resultado fue el mismo que la primera vez que lo revisaron. Estaba muerto, al igual que el resto de los delincuentes. El perito al principio había entrado en shock, después de algunos minutos logró tranquilizarse, y un rato más tarde dijo que pudo haber sido un reflejo del cuerpo, que eso era normal. Estábamos por llamar nuevamente a la fiscalía para preguntar qué había pasado con los chicos del CEMEFO, ya que estaban tardando más de lo habitual. En ese momento llegó y comenzaron a sacar los cuerpos. Después del levantamiento, les dijimos que nos retiraríamos del lugar, cosa que los peritos no nos los permitieron. Dijeron que tenían que revisar la camioneta meticulosamente, ahora que ya se habían llevado los cuerpos. Mi compañero y yo aceptamos de no muy buena gana. Justo cuando nos dimos la vuelta para buscar un lugar donde sentarnos, la camioneta empezó a avanzar nuevamente por sí sola y comenzaba a sonar el claxon de una manera constante. «Quita las llaves», le gritaba a mi compañero, que hacía la lucha de subir a la camioneta. Cuando por fin pudo abrir la puerta para subirse a la camioneta, nuevamente se paró de golpe y pude ver la cara de mi compañero de terror. «¿Qué pasa?», le gritaba algo estresado al verle el semblante. «No tiene llaves. ¿Cómo demonios es que se mueve?». Para tratar de tranquilizarlo, le dije que debía ser una falla mecánica. Los peritos ya no quisieron seguir investigando y mi compañero decía que prefería renunciar a quedarse más tiempo en ese lugar. Así que tuvimos que hablarle a la grúa para que remolcara la camioneta. Supongo que se encontraban cerca, ya que no tardaron mucho en llegar. Llené el reporte a toda prisa y me fui a mi casa a descansar, o eso creía. Me metí a bañar y me fui a la cama, justo a las 2 de la mañana. Me desperté al escuchar voces. «Jefe, nos vienen siguiendo». Se podía escuchar la angustia de la persona que hablaba. Me levanté de inmediato creyendo que mi radio había captado alguna frecuencia de algún grupo delictivo. Pero cuál sería mi sorpresa al tomar mi radio y darme cuenta que se encontraba apagado. Traté de relajarme y le eché la culpa al día tan fuerte que tuve. Me hice un té y me volví a dormir, pero después de aproximadamente media hora, nuevamente se volvió a escuchar lo mismo. «Jefe, nos vienen siguiendo, nos tienen rodeados». Juro que pude escuchar los balazos. Se escuchaba todo eso tan real como si la balacera estuviera sucediendo en mi habitación. No pude más, los nervios me estaban ganando, así que tomé mi arma y las siguientes horas estuve viendo la TV para evitar quedarme dormido. No entendía nada de lo que estaba pasando, así que al llegarse la hora de irme a trabajar, estaba bastante cansado y paranoico. Al llegar a la fiscalía, me encontré con mis compañeros que no se veían mejor que yo. No me dijeron nada, pero podía notar su nerviosismo, ya que yo me encontraba igual. No aguanté más y me acerqué a uno de ellos. Le comencé a platicar todo lo que había pasado la noche anterior y pude ver un poco de alivio en su rostro. Entonces no solo me pasó a mí, decía, un poco aliviado. Creí que solo yo lo escuchaba, pero mis hijos y mi esposa también lo escucharon. Creíamos que nos estaban balaceando la casa. Incluso pedí refuerzos, dijo algo avergonzado. Estábamos muy entrados en el tema cuando nos interrumpió el encargado del corralón, donde habíamos mandado la camioneta. «A ustedes los quería ver. Necesito la autorización para poder desconectarle la alarma y el claxon a la camioneta, ya que toda la noche estuvo sonando ese bendito mueble». Le firmamos la autorización y se retiró tranquilo. Nos mandaron llamar para decirnos que los otros 2 de nuestros compañeros habían presentado su renuncia muy temprano y la corporación quería saber si habíamos recibido alguna amenaza hacia nosotros o algún miembro de nuestra familia. Salimos a nuestra guardia como todos los días. Decidimos dejar a un lado lo que había pasado la noche anterior y seguir como si nada pasara. Pero después de un rato, los radios comenzaban nuevamente, la misma voz, las mismas palabras. Solo sé que esta vez se escuchaba una segunda voz. «No me quiero morir», repetía una y otra vez. Y la voz que ya nos era familiar respondía: «Tírales, cabrón, que de esta no salimos vivos». Nos quedamos helados al escuchar eso y optamos por retirarnos del lugar. Así fueron las siguientes 3 noches y 3 días. El cuarto día nuevamente se volvió a presentar el encargado del corralón.
Fue directamente con mis superiores y pidió autorización de subastar la camioneta, a lo que mis jefes se opusieron de inmediato, ya que aún no se cumplía el tiempo para hacerlo. Él, un poco molesto, le dijo que desde que habían llevado esa camioneta, muchas cosas raras estaban pasando. El primer día no dejaba de sonar, creíamos que era alguna falla, pero llevamos un eléctrico y el ruido seguía. Hace 2 días la camioneta se movió sola, avanza unos cuantos metros y se detiene. La mera verdad, yo estoy muy nervioso. O me autoriza la subasta, o ahora mismo le presento mi renuncia. Al verlo tan decidido, no tuvo más opción que saltarse algunos seguimientos y firmó. Creímos que con eso se acabaría nuestro calvario, pero no fue así. Antes de renunciar, supe que la camioneta la han vendido 4 veces. Mismas veces que la han ido a regresar. Todas las personas dan el mismo motivo. Dicen que la camioneta está embrujada. Incluso ya le han echado agua bendita. Pero ni así dejan de pasar cosas. Lo mismo pasa con nosotros día tras día y noche tras noche. Esa gente se manifiesta. Muchos creerán que lo tenemos merecido porque dicen que somos asesinos con licencia. Pero no es así. En este caso, yo a raíz de esto acudo a que me hagan limpia y cada día me encomiendo más a Dios. Gracias. El policía y la muerte del kilómetro 31. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales del primer oficial, Bruno Áviles Espinosa. El desierto de los Leones, en la ahora Ciudad de México, es un sitio que guarda infinidad de misterios. Se trata de una zona húmeda, donde la niebla baja nada más que comienza a ocultarse el sol, y con ella la temperatura desciende, abriendo paso a la noche. Poco antes de caer la tarde, cuando las sombras desaparecen y el paisaje se torna grisáceo, los caminos de terracería se desdibujan en la oscuridad y los árboles que definen el paisaje se convierten en testigos mudos de sucesos extraños. Tal vez esa es la razón por la que este parque nacional queda prácticamente inhabitado pocas horas antes del anochecer, al despertar a sus cientos de fantasmas que a esa hora deambulan penando. Yo soy policía de la Ciudad de México, de la alcaldía de Gustavo Amadero. En esa época mi comandante me ordenó ir por él hasta su casa allá por el kilómetro 31, de la carretera a Toluca por el famoso desierto de los Leones, y yo cumplí la orden. Recuerdo que era la madrugada de un sábado para amanecer domingo, justo a las 3 de la mañana. Mi compañero y yo fuimos por el comandante al punto indicado. Recuerdo que veníamos platicando acerca del servicio de policía cuando se nos atravesó justo en el kilómetro 31 una anciana, y como mi compañero no la vio, yo le grité: «Cuidado, que vas a matar a esa anciana». Él, muy asustado, me replicó: «¿Pero de qué demonios hablas si allí no hay nadie? Y menos tu anciana que dices». Les juro que borracho no venía, y unos 20 metros más adelante y casi en medio de la oscuridad, nos detuvimos sin bajarnos de la patrulla para ver si no habíamos atropellado a esa misteriosa viejita. Pero al oscuro no veíamos nada hasta que mi compañero apenas y podía pronunciar palabra. Una mueca de horror se dibujó en su rostro y sus ojos casi se salían de su lugar. Solo me señalaban para que volteara y una extraña y horrible sensación recorría mi piel. Parecía que nos prendieron el aire acondicionado frío de la patrulla. Atrás de mí estaba parada la viejita. Se veía más o menos que no tenía cejas, que su rostro era sumido, casi sin carne, y tenía un olor putrefacto a muerte. Y sin poder voltear, le pregunté como pude: «¿Se le ofrece algo, señora? ¿La podemos ayudar?». En mi nuca se dejó escuchar un macabro quejido agonizante. «Ah». Y de pronto una fría mano entró por el cristal y recorrió mi cabeza, y allí sentí morir. Tenía unas uñas largas en su mano helada y huesuda. Yo no podía voltear. Estaba paralizado. Mi compañero lo único que hizo fue acelerar la patrulla, y nos llevamos a la anciana horripilante colgada de la puerta a muchos metros, hasta que de un frenón, esta salió disparada por entre la hierba.
lanzando al caer un sonido de dolor. Yo solo cerré los ojos, pues no daba crédito de lo que acabábamos de pasar. Estábamos nerviosos, pues posiblemente matamos a esta anciana, ya que la arrastramos hasta dejarla caer de la ventana, de donde se colgó y rodó por el bosque. Nos detuvimos para auxiliarla, con un impresionante miedo que era raro, pues décadas de años de policías y ahora una anciana nos daba más miedo que un ladrón. Prendimos la torreta de la patrulla, sacamos las lámparas y nos dispusimos a auxiliar a esa anciana, pero allí no había nada. Solo a lo lejos se escuchaba un sonido lastimero de alguien lamentándose, que poco a poco desaparecía entre las barrancas a esas altas horas de la madrugada. Le juro por Dios que nada tenía sentido. Todo era extraño, y mejor nos regresamos a la patrulla y fuimos por el comandante a su casa, pues estábamos ya cerca. Ya casi amanecía y este se molestó por el retraso. De hecho nos llamó la atención, pensando que nos quedamos dormidos. Pero le contamos con pena este evento, pensando que nos tomaría por locos, pero su respuesta nos sorprendió. Ay, compañeros, entonces yo no estoy loco. Saben, la verdad a mí me da miedo salir de madrugada y regresar ya anoche, y más si estoy solo. He visto a niños ensangrentados, mujeres mutiladas, ancianas penando, animales raros, desde brujas, aves y hasta perros enormes. La verdad, si les decía, me tomarían como demente, pero ahora queda comprobado que es más real de lo que parece esa carretera maldita de la muerte, donde muchas almas han quedado atrapadas. Señor Chemo San Juan, por pena ya nosotros sorprendidos, solo oíamos, y esa fue la primera y última vez que íbamos por el comandante a su casa. Mejor pedimos cambio de agrupamiento, y al día de hoy, desde esa fecha, nos rondan los muertos y cosas inexplicables. Por eso cuando caiga la tarde, mejor trata de abandonar este terrorífico lugar, donde la niebla baja y las figuras fantasmales en los árboles parecen ser ilusiones que podrían convertirse en realidad. Recuerda esta escalofriante historia del kilómetro 31. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like y un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.